La máquina de vender, el podcast de neuromarketing y social neuroselling. Dirige y presenta Juan Antonio Narváez. Está con nosotros en La máquina de vender, ya ha venido a enseñarte mucha sinergología, Juan Manuel García, cofundador del Instituto Bermen. Juan, un abrazo y bienvenido a La máquina de vender. Un abrazo muy grande, Juan Antonio. Muchísimas gracias por invitarme y nada, un honor estar en tu programa, por supuesto. Muchos ya conoceréis a Juan Manuel por sus colaboraciones en La máquina de vender junto al resto del equipo del Instituto Bermen, Cristina Jiménez y Pedro Cárdenas. Hacer un resumen de su experiencia y capacidad, la verdad es que resulta algo complicado. Juan Manuel es investigador de delitos violentos relacionados con homicidios y secuestros desde los años 2007 y 2016 a nivel nacional e internacional. Está especializado en la negociación de incidentes críticos tales como secuestros, toma de rehenes, suicidas, alteraciones psíquicas, atrincherados o como se conoce en el mundo policial, DASS, D-A-S-S, delincuente, atrincherado, secuestrador, suicida. Juan Manuel es formador en materia de negociación y comunicación no verbal para la Guardia Civil y Mossos d'Esquadra. Actualmente trabaja para la implementación de la sinergología y la gestión del comportamiento humano en diferentes planos profesionales, aplicando estas disciplinas en el día a día de directivos y mandos intermedios en empresas privadas, también en el trabajo de los profesionales de las urgencias y emergencias, pasando por comerciales, médicos, psicólogos, fuerzas de seguridad del Estado, y un largo etcétera. Está especializado en aplicar estas técnicas en la gestión de equipos y grupos de trabajo, optimizando para que puedan cumplir sus objetivos. Por cierto, Juan Manuel, hace unos días estuvisteis dando un curso para el equipo del doctor Mario Fajardo. Recordad que no hace mucho tuvimos al doctor Fajardo y a su Cadáver Workshop Madrid en La máquina de vender y me ha pedido que te transmita que les encantó la jornada que tuvieron contigo sobre cómo hablar en público. Muchísimas gracias, muchas gracias. La verdad que fue un curso muy bonito y muy peculiar, porque ha sido la primera vez que de alguna manera hemos extrapolado lo que es el estudio del lenguaje corporal, lo que es en sí la sinergología, para potenciar hablar en público. Es decir, cómo desde el estudio y el saber cómo comunicamos corporalmente puede afectarnos a nosotros mismos y podemos afectar a los demás a la hora de comunicar y a la hora de hablar en público. Entonces fue, la verdad, algo muy bonito porque la preparación era algo muy novedoso para nosotros también. Siempre los sinergólogos hemos defendido que todo lo que ocurra en la mente tiene se puede ver, se puede observar de alguna manera en el cuerpo, pero esto es una línea de dos direcciones. Es decir, también todo lo que ocurre en el cuerpo, todo lo que ocurre en nuestro cuerpo, pues de alguna manera acaba en una actitud mental diferente dependiendo de lo que haya pasado. Por lo tanto, estas técnicas de sinergología aplicadas a hablar en público ha sido algo muy novedoso tanto para ellos como para nosotros el prepararlo y la verdad que ha sido muy bonito y nos hemos dado cuenta que es un producto pues que hay que desarrollar, que estamos desarrollando y que es un potente producto para las personas que tienen que estar frente a un grupo de trabajo, a un grupo de público, a una audiencia competitiva, incluso unos clientes potenciales y por lo menos tener unas técnicas que te tranquilicen. Y por curiosidad, ¿qué percepción tuviste? La de un grupo de médicos, de científicos, ¿no? ¿Qué actitud tenían ante este tipo de disciplinas? Pues hombre, valiéndome precisamente de la sinergología, ¿no? Y sin que ellos lo supieran, pues en inicio ves unas reacciones pues previas, ¿no? A una disciplina muy nueva, a una disciplina que además hoy por hoy está muy viciada con profesionales que realmente a lo mejor no dan la talla desde la aplicación más científica de todo esto, ¿no? Entonces, claro, unas personas tan científicas, ¿no? Tan potentes como son médicos, anestesistas, etcétera, pues en principio están un poquito como a la defensiva, pues bueno, para ver qué es esto, ¿no? Pero es verdad que enseguida se sintieron muy a gusto porque ven que todo esto se basa en el funcionamiento del cerebro y que efectivamente que lo que uno va contando, pues ellos saben más que de sobra en cómo funciona el cerebro y en cómo se va observando todo ello en el cuerpo y bueno, se relajaron bastante, disfrutaron mucho de la clase, incluso, bueno, sobre todo destacar, a mí me impactó mucho que eran gente muy joven y con una capacidad de observación, de escucha
y unas preguntas tan excelentes que yo creo que acabé yo casi más impactado que ellos. Es decir, tenían preguntas pues eso, de verdaderos científicos, preguntas difíciles de responder, porque eran unas preguntas con un peso abrumante, que bueno, claro, evidentemente, ¿no? Basándonos en la perspectiva de la neurociencia, pues se responden, pero es muy llamativo, gente tan joven, gente tan inteligente y gente que valorará tanto al final una disciplina tan potente como la sinergología. Te puedo asegurar que Mario, sobre todo, lo que me pidió que te transmitiera las felicitaciones, que les encantó la jornada que tuviste con ellos. La verdad que fue algo muy bonito tanto para ellos por el feedback que me han dado, pero muy bonito para mí, porque ha sido algo que en el Instituto Bermen ha sido pionero. Yo desde luego no he visto ninguna otra formación que aplique la comunicación no verbal para hablar en público. Y insisto, ¿no? Ha sido algo muy bonito para ellos, pero ha sido algo muy bonito para mí personalmente como docente y para el Instituto Bermen como un producto pionero que ha salido muy bien. Oye, hace tiempo que me apetece preguntarte de dónde viene el nombre de Pincholeto, por el que eres muy conocido en redes sociales, además. Sí, bueno, tiene una larga historia, porque es una mezcla de dos nombres. El primero es Pincho, que es como comúnmente pues me lleva conociendo todos mis amigos y mi familia desde que era adolescente, quizás incluso desde los 12 años, 13 años aproximadamente, y todo viene por el corte de pelo que he tenido, siempre, ¿no? Los pelos de punta, pues de ahí me han llamado Pincho. Y bueno, y como uno, pues, la labor que hace es de Guardia Civil y todo el mundo sabe que nos llaman... Lo de Picoleto, claro. Pues hemos unido Pincho, hemos unido Picoleto y ha salido, pues, Pincholeto. Exacto. Hay un caso que sé que conoces muy bien, que es el del solitario. Vamos, incluso me consta que has grabado un documental para un conocido canal de televisión, un programa sobre el tristemente conocido atracador de bancos y asesino de 2 guardias civiles y un policía municipal. Viendo el rostro de este asesino confeso, ¿qué nos podrías decir sobre él? Pues mira, precisamente el caso del solitario es un caso muy llamativo y que confirma, en este caso, la disciplina de la morfopsicología más que nada. Bueno, las diferentes grabaciones que existen del solitario, se puede ver que él va a cumplir un objetivo. Él tiene como objetivo ir a una cajera y pedirle el dinero, y todo lo que existe alrededor lo obvia y va a lo que ella tenía planeado. Es decir, es una persona muy meticulosa, una persona que tiene que someter a reflexión absolutamente todo lo que vaya a hacer, es decir, tiene que someterlo a su control. Todo lo que escape de ese control a él le va a frustrar. Claro, cuando nosotros extrapolamos todo este comportamiento a su morfología, a su rostro, pues él representa lo que en morfopsicología se llama una retracción frontal, es decir, que la frente está completamente recta, no tiene ninguna inclinación hacia detrás. Bueno, pues al tener esta frente tan recta, es un ítem muy clásico, es un ítem muy característico de personas que son extremadamente reflexivas, es decir, que necesitan someter todo a reflexión. Tienen que ver los pros, tienen que ver los contras, tienen que ver cómo lo hacen, tienen que valorar absolutamente todo, y no se dejan llevar por estímulos a la primera de cambio, sino que ese estímulo lo tienen que parar, lo tienen que reflexionar y tienen que valorar qué es lo que tienen que hacer. ¿Qué es lo que ocurre en este caso con el solitario? Que al ser una persona que necesita someter a reflexión todo y tenerlo todo controlado, en el momento que empiezan a ocurrir cosas que escapan de su control, pues empieza a frustrar y empieza a cometer fallos. Y bueno, nos damos cuenta que en el momento que se empieza a hacer famoso es cuando de alguna manera tiene que controlar más el que la gente le vea, le reconozca, la propia gente que está en el banco o está alrededor del banco. Él nunca puede controlar a la gente que va a ver en el banco o que le puede mirar a la cara. Por lo tanto, ya es algo que, como no es controlable, le va a frustrar y va a hacer que cometa fallos. Y por ahí, de alguna manera, empieza la decadencia del solitario, pues llamar decadencia, pero sí es verdad que empieza a cometer fallos y es cuando se empieza a poder seguir tras la pista de Jaime Jiménez Arbe y saber quién era y al final detenerle. ¿En qué momento de tu carrera profesional y por qué llegas a disciplinas como la sinergología y la morfopsicología? Y por si hay algún despistado que todavía no sabe lo que son, explícale también en qué consisten. Claro que sí. Pues mira, en principio voy a definir cada una de estas disciplinas. La morfopsicología es poder ver las actitudes y aptitudes de una persona a través de las características de su rostro. Saber sus necesidades y saber sus carencias. De alguna manera es como hacer un DAFO a una persona simplemente con mirarle a la cara. La sinergología es una herramienta de la comunicación no verbal en este caso,
que lo que se hace es analizar e interpretar todos los gestos, actitudes corporales y micromovimientos que realizamos de modo no plenamente consciente. Claro, esto dista mucho de lo que comúnmente conocemos como comunicación no verbal al uso. Es decir, al solamente quedarnos con lo no plenamente consciente, todo lo que son, pues por ejemplo, la áptica, que es el tacto, la cronémica, que es la gestión del tiempo, el aspecto personal, pues todo lo que sea consciente, sean movimientos conscientes, de alguna manera los desechamos. No los desechamos al 100%, porque también hay que tenerlos en cuenta, pero sí es verdad que al ser gestos conscientes también son gestos falseables. Por lo tanto, al ser gestos falseables, pues hay que cogerlos con pinzas. Por otro lado, como nosotros nos fijamos en los gestos que no son plenamente conscientes, es decir, semiconscientes y no conscientes, dan una fiabilidad muchísimo más alta que cualquier otro tipo de gestos. Por eso, aunque solamente nos quedamos en ese ámbito, en esa parcela más pequeñita, todo lo que ocurra en esa parcela va a tener una calidad tan grande, va a tener un peso de veracidad tan grande que probablemente nos sirva mucho más que todo lo que dejamos fuera. Entonces, ¿cómo conozco yo estas disciplinas o cómo acabo con ellas? Pues, de alguna manera, como casi todo lo que me ha ocurrido, de una manera muy fortuita. Bueno, yo comienzo en la Guardia Civil hace ya 20 años y bueno, llego a especializarme en Policía Judicial, que es la investigación de delitos, dentro de la Unidad Central Operativa, en donde, como ya has presentado antes, estoy dentro del grupo de homicidios, secuestros y extorsiones. Dentro de este grupo me especializo en la negociación de secuestros, en donde me voy a formar como negociador de secuestros al Instituto de Seguridad Pública de Cataluña, con los Mossos d'Esquadra, en donde nos da clase hasta gente del FBI. Para mí ha sido un curso, pues imagínate, ¿no? Que te venga a dar el FBI clases, es como cualquier... La verdad que mola, ¿eh? Sí, mucho. Sí, porque ha sido 2 veces las que he recibido formación del FBI y la fama la tienen por algo, porque de verdad son muy buenos. ¿Qué diferencia notarías entre la policía española y estos profesionales? Pues sorprendentemente poca diferencia. Es decir, en España, tanto la policía como la Guardia Civil, quizá nos valoramos poco, porque de verdad somos muy buenos. Y hay grandes profesionales. Incluso con muchísimos menos medios, con muchísimo menos dinero, conseguimos grandes cosas. Cosas tan potentes y tan grandes como puede conseguir el FBI con muchísimo más dinero, con muchísimo más material y con muchísimo más apoyo, etcétera, lo que sea. Pero sí es verdad que nos valoramos poco en España en ese sentido. Porque la policía y la Guardia Civil son muy buenas. A nivel europeo es de lo mejor que hay. Y a nivel mundial, evidentemente. Pero la diferencia es poca. Es verdad que se venden muy bien. Y el FBI es prácticamente un producto. Es decir, todo el mundo sabe el escudo del FBI o ve las letras y sabe a lo que se refiere, ¿no? Y Yo creo que todo el mundo sabe dónde está la sede central en cuántico del FBI, pero nadie sabe dónde está la SUCO, por ejemplo, de la Guardia Civil. Exactamente. Es cuestión también de vender un poquito, ¿no? Pero ya digo, la diferencia probablemente sea en dinero y en fama. Porque yo lo que sí he podido ver es que la diferencia con ellos no es tanta. De verdad, no es tanta. Somos buenos y me gusta decirlo, porque de verdad es así. Y bueno, continuando lo que estábamos diciendo, pues bueno, yo me formo ahí en negociación en Barcelona. Estamos un mes y medio o 5 semanas aproximadamente, no recuerdo muy bien, mañana y tarde, con una formación muy potente, en donde nos dan clase y nos forman sobre todo muchos psicólogos. Y yo recuerdo además 2 psicólogos, Elena Garrido y Andrés Cuartero, que a mí me marcaron estas 2 personas, porque son 2 personas que me abrieron la mente en cuanto a la gestión de los demás, ¿no? de la gestionar a personas, gestionar emociones, y ahí es cuando yo me di cuenta que realmente lo importante es gestionar a los demás, gestionarme yo primero, y a través de esa gestión conseguir las metas, siempre a partir de esa gestión propia y gestión de los demás. Claro, a raíz de este curso, pues cae en mis manos el libro de la comunicación no verbal de Flora Davis, un libro que, si no recuerdo mal, es del año 1972-1973, que, para ser además de comunicación no verbal, carece absolutamente de cualquier tipo de fotografía. Es decir, es un libro... Curioso. Es curioso, pero para mí es la Biblia de la comunicación no verbal, por lo menos como base, para saber, bueno, pues un montón de estudios científicos que existen, saber por qué reaccionamos de una manera y no de otra, experimentos con primates, etcétera. Y por lo menos pues sabemos a raíz de ahí de que es una neurona espejo, etcétera. Bueno,
a raíz de este libro, pues yo empiezo a indagar un poquito en la comunicación no verbal. Hago algún curso que otro, evidentemente con el desconocimiento de qué puede ser bueno y qué puede ser malo, y es verdad que me encuentro pues con muchos fiascos y con cosas que se pagan dinero ofreciéndote, bueno, pues detección de la mentira, por ejemplo, y acabando dándote pues simplemente detección de microexpresiones, ¿no? Y poco más. Hasta que se me pone en medio María José Arlandis, la sinergóloga número 1, la primera sinergóloga en España, que bueno, la conozco a través de redes, veo un poquito qué es esto de la sinergología, que no tenía ni idea qué es, y al indagar y ver, sobre todo ver, que partía desde la perspectiva científica, o sea que lo que hacían era basarse en el funcionamiento del cerebro y someterlo todo a un criterio al criterio de falsibilidad de Karl Popper. Yo ya con eso dije, bueno, esto ya es otra cosa. ¿Qué ocurrió? Que bueno, en la unidad central operativa, en la UCO de la Guardia Civil, otra cosa no tendremos, pero ganas de formarnos y posibilidades muchas. Entonces yo propuse formarnos en sinergología, pues para aplicada a la investigación, cosa que ocurrió, que aprobaron, pues porque bueno, veían que era algo bastante más serio de lo que últimamente se podía observar por ahí. Y nada, dimos un par de semanas de sinergología aplicada y bueno, ya está ahí, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que a mí me mandan a un incidente en una provincia de Castilla y León, no quiero dar muchos datos, y bueno, ya creo que los he dado en algún podcast. Y bueno, lo que me ocurre es que gracias a la sinergología detecto que una víctima, y digo víctima, que quede claro que no es uno de los malos, sino es una víctima, me esconde algo. Y lo detecto por un micropicor en la nariz, en concreto, que se llama N20.2, ¿no? Que es pues rascarse por debajo de la aleta izquierda de la nariz. Este micropicor está relacionado, digamos que el horizonte de sentido sería como la exageración o cierta mentira. A mí me gusta hablar más de exageración. Claro, cuando hablamos del hecho de poder tener armas en el domicilio, él me dice que no, que a él no le gusta eso y que le da algo de miedo y se rasca en ese punto. A mí me llama muchísimo la atención y lo dejo pasar, pero sí es verdad que a las 2-3 horas le vuelvo a hacer la misma pregunta, hablamos más o menos de lo mismo, pero de otra manera, y su reacción es la misma. Entonces ahí ya sí, ya me saltan las alarmas. Y en ese momento, pues bueno, hago unas gestiones para que esta persona abandone la habitación donde estaba, y metiéndome en la habitación, pues detecté que tenía un arma. Tenía un arma escondida. Entonces, claro, al ser yo testigo propio, en mis propias carnes, del potencial de la sinergología en ese momento, es cuando yo ya dije, bueno, yo me tengo que hacer sinergólogo como sea, porque es que esto es la bomba. Si con 2 semanas de formación he llegado yo a poder detectar esto, bueno, con 2 años y pico que dura la formación de sinergólogo, pues por Dios, esto tiene que ser increíble, ¿no? Y por supuesto así ha sido. Para mí ha sido algo, a mí me ha cambiado la vida la sinergología, sin ningún género de dudas. Y de ahí la sinergología. Y según estaba estudiando sinergología, María José Arlandis, como he dicho, que era mi profesora, me dice que ha empezado a cursar morfopsicología. Y yo la verdad, como policía judicial, pues bueno, todo lo del hombroso, pues lo tenía muy reciente en la cabeza, en los estudios de policía judicial, y es algo que está desechado, es muy arcaico, ¿no? Era pues de los diferentes... Sí, eso tengo entendido de que la verdad está muy bueno, desactualizado, ¿no? Sí, completamente. Entonces, claro, yo pensaba que la morfopsicología era eso. Y bueno, yo le dije, bueno, por favor, no, María José, con los científicos que estamos siendo aquí, ¿no? No me metas en este charco, a ver claro, qué... ¿Cómo te metes en esto? Y me dijo, no, me está sorprendiendo mucho, anímate. Yo digo, pues, y yo encima que soy una persona muy pragmática, digo, por favor, es que no sé, me sorprende y tal. Me dice, mira, haz una cosa, vente de modelo, que te hagan un análisis y tú valoras. Y así fue. Me fui allí, me senté y empezaron los alumnos, pues me empezaban a mirar todos allí, la verdad que era un poco extraño. Me empezaron a mirar el rostro, ponte de lado, ponte tal, bueno. Y empezaron a emitir, pues ya una serie de juicios. Bueno, pues pareces una persona dilatada, bueno, con cierta facilidad, ¿no? A aclimatarse a diferentes escenarios, bueno, pues cosas un poco generales, ¿no? Entonces yo ahí ya dije, bueno, es que esto le vale a cualquiera. O sea, no me están diciendo nada. Pero claro, yo desconocía que los alumnos llevaban apenas 2 clases. Cuando los alumnos terminan de decir lo básico, es cuando el profesor dice, bueno, ahora me toca a mí. Me llegó a decir tales cosas que incluso yo le dije, te has equivocado. Y de verdad yo pensaba que se había equivocado. Pero luego reflexionando en casa me di cuenta que no se había equivocado. Que es que no lo sabía ni yo.
Es así de fuerte. Qué bueno. Claro, entonces yo automáticamente, cuando me di cuenta de todo esto, me matriculé para hacer la formación, y a mí me ha servido, digamos que para lo primero que me ha servido es para mi autoconocimiento y para darle una explicación a ciertas actitudes mías, ciertos comportamientos que tengo. Ahora digo, bueno, pues ya sé por qué lo hago, porque es que soy así. Pues, o sea, mi naturaleza es esta. Mi naturaleza es, pues, ser pragmático, otras personas su naturaleza es ser más emocional, etcétera, etcétera. Entonces está muy bien, porque de alguna manera, bueno, pues eres como eres, te aceptas como eres y ya está. Y la segunda cosa que a mí me aportó la morfopsicología fue con mi hijo mayor. Yo soy una persona que soy bastante nervioso, soy bastante impulso-reacción, ¿no? O sea, no me paro, no soy como solitario, ¿no? Todo lo contrario. Sin embargo, mi hijo sí es una persona que, por su morfología, su retracción frontal, su frente tan plana y perpendicular al suelo, hace que necesite mucha reflexión para poder llegar a unas conclusiones. Entonces, yo a la hora de ayudarle a estudiar, incluso de hacer deberes, yo era mucho más rápido y mucho más, venga, que tienes que hacerlo, venga, piénsalo, venga, que esto tiene que ser para allá. Y lo que hacía era frustrarle. Al conocer su morfología, me di cuenta que era todo lo contrario. Yo le tenía que plantear el problema, dejarle solo que lo reflexionara y él ya me daría la solución. Y ese ha sido. El cambio de actitud de mi hijo en el cole ha sido abismal. Bueno, pues eso, de estar raspando el aprobado a notables sobresalientes. Por lo tanto, a mí pues como no voy a querer a estas dos disciplinas. Llegado a este punto hay una pregunta, porque aunque me consta que lo habéis explicado alguna vez en el podcast, la sinergología no es comportamentalista. He dicho bien en la palabra, ¿no? Es que me gustaría que aclararas este punto, porque un poco se puede llegar a entender la gente de que ese político que utiliza la sinergología para mentir, realmente esto no se puede utilizar, ¿no? Para enseñar a la gente a mentir. No se puede hacer, efectivamente. Mira, hablábamos de que son gestos conscientes los que desechamos y que los que nosotros vamos a analizar son los no conscientes, los no plenamente conscientes. Uh-huh. Efectivamente, primero, el comportamentalismo indica que a través de los gestos yo no voy a saber cómo es el comportamiento de una persona. Sí sé cómo se encuentra en ese momento, pero yo no voy a saber cómo es. Y además, cuando una persona está cerrada y tiene ítems de cierre, puede intentar fingir ítems de apertura, pero a lo mejor puede fingir uno. Pero los otros 15 que le van a salir van a ser de cierre. Es decir, por mucho que se intente fingir una serie de gestos, no van a salir, o van a salir muy poquito tiempo. Es imposible. Imposible. Pero ¿qué es lo que sí que se puede hacer? Es simplemente reforzar lo que nosotros ya tenemos. Es decir, si nosotros queremos dar un aspecto de líder, nosotros queremos tener un rol de líder, porque queremos ser líderes, es decir, no estamos mintiendo. Yo quiero ser líder y quiero que la sinergología me ayude a ser líder. Yo no tengo que forzar ítems de liderazgo, que es, por ejemplo, el expego, ¿no? El ocupar más espacio, el sacar pecho, el subir la barbilla, ¿no? El ganar un poquito más de espacio. Pero sí es verdad, y está comprobado científicamente, hay varios estudios que lo comprueban, ¿qué es lo que realmente podemos hacer con la sinergología para que a nosotros nos haga una serie de gestos? Es decir, nos tiene que salir de manera natural, los tenemos que sentir, los tenemos que querer, tenemos que ser eso realmente. Por lo tanto, no estamos mintiendo. Si yo quiero ser un líder a la hora de hablar en un momento en concreto, porque soy un jefe, soy un líder, pero además quiero ser más líder todavía, pues lo que tenemos nosotros que hacer es ponernos en actitud corporal de líder, pero no en el momento de nosotros hablar con nadie, porque eso es hacerlo consciente. Nosotros lo que tenemos que hacer es preparar nuestra mente, crear una actitud mental a través primero de una actitud corporal. Es decir, que sería previa a luego mantener una entrevista de venta, por ejemplo. Pues exactamente. Mira, hay varios estudios científicos que ya, bueno, están más que contrastados, que cuando nosotros tenemos una corporalidad egocentrada, es decir, como si fuera una posición fetal, cuando nosotros estamos un poquito, pues eso, envueltos en nosotros mismos, son unas corporalidades no expansivas, nuestros niveles de hormonas cambian. Y cambian de manera negativa sobre nosotros. Y todo lo contrario ocurre cuando nosotros sacamos pecho, separamos las piernas, separamos los brazos, la barbilla va hacia arriba, la cortisona, lo que es la adrenalina, noradrenalina. Cuando nosotros tenemos una corporalidad más expansiva, lo que es la adrenalina, noradrenalina y otras hormonas, lo que hacen es que, de la misma manera, nos ayudan, ¿no?, a que nuestra actitud mental sea... Eso sería como la postura de Superman.
Muy bien, exactamente. Es que eso además es una postura de poder. Una postura de poder típica de una persona con una jerarquía superior a otra son los brazos en jarra, las piernas abiertas, sacando pecho y con la barbilla hacia arriba. Exactamente. Si nosotros hacemos esto previamente, nuestra actitud mental va a cambiar. Es más, cualquier persona de las que nos estén escuchando que tenga un mal día, esté un poquito plof, yo le aconsejo que se vaya a dar una vuelta, se vaya a andar, pero que ande con unas brazadas bastante amplias, con unas zancadas grandes y sacando pecho, con la barbilla hacia arriba, y un buen paseo, enérgico. Y verás cómo ya la cosa ya la vemos de otra manera. Ahora estoy viendo a Rajoy, ¿eh? así está. Está crecido. Pues sí, es así. Es decir, cuando nosotros tenemos una actitud mental rígida, nuestro cuerpo está rígido. Por lo tanto, como es bidireccional, ya hablábamos de que es una bidireccionalidad, si nosotros tenemos una corporalidad en concreto, podemos asumir una actitud mental también en concreto. Pero claro, hay que ser consciente de ello. Hay que saber el por qué lo hacemos y cómo lo tenemos que hacer. Cuéntanos, ¿cuál es la base científica de todo esto, de la sinergología y la morfopsicología? Pues mira, la sinergología, como hemos dicho antes, la sinergología se basa en el funcionamiento del cerebro, ¿no? De lo que es la neurociencia y sobre todo de ese funcionamiento cerebral, cómo se representa en el cuerpo. Fíjate, si me permites te voy a hacer una pequeña metáfora para entender un poquito cómo es esto de la sinergología, ¿no? Cuando nosotros percibimos un estímulo, imaginémonos, cuando nosotros percibimos un estímulo, vamos a imaginarnos que es, por ejemplo, ver caer nieve, ¿no? Ese ver caer nieve no va a ser igual para una persona que viva en Groenlandia que una persona que viva en el Sáhara. Eso está claro. O sea, no va a ser el estímulo de la misma manera, no va a ser igual de potente, ¿no? Por lo tanto, está sometido a cierta culturalidad que hay que tener en cuenta. Pero bueno, eso no nos importa. Lo que sí nos importa es ahora ese procesamiento en el cerebro. Ese es el que es común a todo ser humano y que es algo no consciente, cómo procesamos ese estímulo. Y ese procesamiento de ese estímulo es lo que nosotros vamos a ver en el cuerpo. Vamos a ver cómo reacciona. Incluso muchas veces vamos a saber cosas que van a ocurrir en esta persona antes de que ella misma sea consciente de lo que están pasando. Además, ese procesamiento luego nosotros lo exportamos hacia el exterior. Por ejemplo, con una microexpresión o con una reacción en la cara. Es decir, lo expresamos, la expresión. Esa expresión también está sometida a la culturalidad porque, evidentemente, una microexpresión de asco va a ser universal, pero no la intensidad. Es decir, una persona que viva en Japón y una persona que viva en España, pues la manera de expresar una emoción es completamente diferente. Es mucho más parca en Japón, ¿no? Por ejemplo. Luego también está sometido a la culturalidad. Sería la misma expresión, pero cambiaría la intensidad de la expresión. Mucho más sutil en el caso de países orientales. Pero, sin embargo, sí es ese procesamiento cerebral que es común a todo el mundo. Y es ese procesamiento el que vamos a poder ver en el cuerpo. Precisamente con el conocimiento de cómo funciona el cerebro y de los hemisferios cerebrales, fundamentalmente. O sea que realmente la microexpresión sí que sería casi idéntica independientemente de la cultura. Sin embargo, la macroexpresión ahí sí que habría una diferencia. No sé si lo he entendido bien, ¿eh? Sí, perfecto. Mira, exactamente. De alguna manera y culturalmente hay un freno a nivel facial, vamos a llamarle así, aunque es cultural, a nivel facial hay un freno para la expresión de las emociones. Pero como las microexpresiones es la representación no consciente de esa emoción, cuando nosotros la queremos frenar y es imposible frenarla, porque esa emoción es potente, aquí en España a lo mejor sale de una manera y en Japón sale un poquito más sutil, un poquito más frenada. A nivel de microexpresiones, a nivel de macroexpresiones, es decir, de una expresión entera de rostro, por supuesto aquí no nos importa hacerla, lo hacemos de manera inconsciente incluso, pero en países orientales la frenan porque no está bien visto culturalmente. Entonces, pues, ¿a qué edad aprendemos a mentir? Bueno, pues fíjate, aprendemos pronto a mentir. Bueno, hay diferentes estudios que determinan que entre los 3 y los 5 años empezamos ya a mentir, dependiendo del desarrollo del niño, ¿no? Pero sobre todo dependiendo del desarrollo del lenguaje y del pensamiento, ¿no? De esa relación entre ambos. Y bueno, además, bueno, también es uno de los condicionantes también de los niños es la experiencia social que tengan, ¿no? Pues evidentemente que te capacite, ¿no? Para poder saber que algo no es cierto y además expresarlo. Pero ya te digo, entre los 3 y los 5 años ya se empiezan a observar mentiras importantes, a sabiendas de que son mentiras. Porque otra cosa es que te digan una mentira, pero que se lo crean ellos mismos, ¿no? Esta pregunta imagino que la estarán ya, pensando, esperando todos nuestros oyentes. ¿Cómo puedo saber cuándo está mintiendo mi cliente?
Bueno, es difícil porque lo que es la mentira en sí, en primer lugar, nosotros tenemos que saber cuál es el baseline de una persona, es decir, cuál es su línea base de comportamiento no verbal, de lenguaje corporal. Porque yo puedo mentir de una manera y puedo hacer una serie de gestos a la hora de mentir, pero los puedes hacer tú igualmente a la hora de decir la verdad, ¿no? Es decir, lo que nosotros tenemos que buscar en nuestro cliente, cuando nosotros estemos en un proceso de ventas, de negociaciones o X, tenemos que buscar incongruencias, sobre todo incongruencias entre lo hablado y lo expresado corporalmente. Es lo que a nosotros nos tiene que levantar sospechas. Y a raíz de lo que nosotros estemos observando, de esa incongruencia, poder en tiempo real, poder modificar nuestra estrategia de comunicación para poder volver a preguntar de otra manera, poder corroborar la respuesta que nos ha dado o poder coger otra estrategia de comunicación completamente diferente. A nivel de incongruencias. Pero yo voy a ir un poquito más allá. Muchas veces estamos obsesionados con detectar la mentira. Y algunas veces es mucho más fácil buscar la verdad. Es decir, si mentir, ¿qué es lo que caracteriza mentir? A ver, mentir es cuando nosotros contamos algo que sabemos que es mentira y además lo tenemos que contar de una manera creíble. Y además tenemos miedo de que nos pillen, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con todo esto? Pues que el rendimiento cognitivo es importante. Hay un rendimiento cognitivo que sube, que requiere esfuerzo y bueno, y eso se nota a nivel corporal, se nota. Sin embargo, cuando uno está diciendo la verdad, uno no está con un rendimiento cognitivo tan grande. Está más relajado, simplemente dejando fluir lo que uno tiene en el recuerdo. Y eso también se nota. Que es muchas veces simplemente ver la congruencia entre lo verbal y lo no verbal, ver que todo fluye, que todo está bien, que no hay ninguna cosa rara y creernos que eso pueda ser verdad. Claro, hay grandes mentirosos también. La lectura de las emociones es una parte fundamental en una entrevista de venta, ¿no? Aparte de en el rostro, ¿dónde podemos leer también estas emociones? Pues fíjate, es súper interesante esta pregunta, porque a cualquier persona que le pregunte si quieres, oye, si tú quieres saber qué siente tu cliente, dónde vas a mirar, ¿no? Todo el mundo va a decir pues a los ojos o a la cara y tal, y es verdad, ¿no? Que es una zona donde se ven un montón de emociones, pero no es la única. De hecho, fíjate, en la sinergología nosotros tenemos un camino de la lectura, ¿no? Que se llama el camino SAM, ¿no? Estatua, actitud interior y micromovimientos. La estatua es algo que nunca he tenido muy claro qué. ¿Nos puede explicar qué es la estatua? Porque aparte lo repetís mucho, ¿eh? Mira, yo creo que nuestra audiencia va a agradecer un poco que le acabemos de aclarar el concepto de estatua. La estatua es... Mira, vamos a hacer un ejemplo para que sea mucho más visual. Imagínate que yo te enseño un cuadro en el que se ve un perro con un pie encima y un atril. Y un señor con el pelo largo pintando, ¿no? Pues cualquier persona que sepa un poco de arte puede saber que son las meninas. Pero el que no sepa de arte, lo único que va a poder decirte es que hay un hombre con el pelo largo, hay un atril y hay un perro con un pie encima. ¿Por qué? Porque se ha ido a lo más concreto del cuadro. Lo más concreto del cuadro en la sinergología sería el micromovimiento. La estatua sería el cuadro entero. Es decir, la corporalidad general. La primera sensación que nos da una persona nada más verla. Uh-huh. Es decir, una persona, por hacer un ejemplo, cuando tú ves una persona que está inclinada hacia ti o que está inclinada en contra de tu posición, pues su estatua nos está diciendo que está apetente a comunicar o está aversiva a comunicar. Pero es algo general. Es una visión desde una perspectiva mucho más lejana. Es el primer paso para poder leer a una persona. Uh-huh. La estatua. A través de claro, no es lo mismo, por ejemplo, un micromovimiento de un picor de nariz, no es lo mismo con una estatua apetente a comunicar o una estatua que sea aversiva a comunicar. O sea que va a ser también muy importante en cualquier proceso comunicacional, bajo la vista de la sinergología, poder tener en nuestra entrevista de venta una vista completa, ¿no? De nuestro cliente. Fundamental. Completa, y si no puede ser completa, porque en muchísimos casos que estamos con nuestro cliente, se va a ver de cintura para abajo, pero sí nos va a dejar intuir una estatua cuando es aversiva, cuando quiera comunicar con nosotros, cuando está inclinado hacia adelante, cuando se quiere ir hacia atrás. De hecho, hay un estudio muy potente a nivel sinergológico que estudia las 9 posiciones diferentes que hay en la silla. Cada una de esas 9 posiciones nos va a decir en qué momento está nuestro cliente. Si está en huida, si está en estrés,
tiene cierta duda, si Sí, está en ataque. no lo tengo yo esto en el guión, pero nos lo podrías explicar porque parece muy Mira, interesante. fíjate, aún más interesante te lo voy a poner. Siempre que existe un cambio de actitud mental, Juan Antonio, siempre existe un cambio de actitud corporal. Ujú. Para bien o para mal, pero siempre. Es más, en sinergología una de las cosas, de los últimos avances hablo desde hace un par de años ahora, es que sabemos que en el momento que hay un cambio de actitud mental, lo primero que cambia en una persona que está sentada es la posición en la silla. Lo primero, antes de que ocurra cualquier otra cosa. Ujú. Es súper interesante. Visto esto, tenemos que saber que en la silla, dentro de lo que es la posiciones en la silla, existen 9 posiciones diferentes. Izquierda, centro, derecha, delante, centro y detrás. Son 9 posiciones diferentes. En la parte, digamos, cuando nuestro cliente viene hacia nosotros, tenemos, según le vemos nosotros, cuando él se inclina hacia su derecha, el cliente se inclina hacia su derecha, aunque está hacia adelante, pero se inclina hacia su derecha, está en una actitud de ataque. Es decir, hay un convencimiento bastante potente de lo que él tiene en mente. Es decir, está convencido de sus razones. Es decir, puede ser un peligro a lo mejor que le podamos dar la palabra, porque nos puede dar duro. Él está convencido de lo que tiene en mente. Por el contrario, si su inclinación es a la izquierda, existe un convencimiento, pero existe un convencimiento, pero además existe una pequeña duda que no hace que a lo mejor su speech sea tan duro. ¿Eso tiene algo que ver con que sea zurdo o no? ¿O da igual? No Es independiente. No tiene que ver. Siempre hablamos en sinergología, y bueno, lo escucharás un montón de veces, también de las activaciones de los hemisferios cerebrales, independientemente de que seamos zurdos o diestros. Independientemente. Cuando está en el centro, pero está inclinado hacia adelante, seguimos en la zona delantera, pues es interés, simplemente interés. Cuando está sentado más centrado, y disculpa que voy a hacer un paréntesis, cuando hablamos que está hacia adelante, está en el centro o está hacia detrás, es el pecho, la zona del pecho, lo que llamamos el S2 en sinergología. No es el culillo que esté más adelante o más detrás de la silla. Es el pecho, lo que está más inclinado hacia adelante, está más en el centro o está más hacia atrás. Entonces yo estoy muy interesado, ¿eh? Porque estoy sentado con el pecho hacia adelante, o sea... Claro, efectivamente. No. Yo soy una muestra, y me estáis viendo más o menos como estoy, pues es así desde el principio, que me tiene botando en la silla desde que hemos empezado. Pues cuando estás en el medio, puedes estar en una actitud de indecisión, que es en el centro, completamente en el centro. Estás tanto en el centro a nivel delante, centro, detrás, incluso, y en el centro de izquierda, centro, derecha. El centro, el 0.0, es una posición incluso rara, es decir, de mucha tensión, de una actitud interior tensa, ¿no? Luego ya nos va a dar, pues eso, una información de una persona que está tensa. Cuando esta persona se va hacia la derecha, en el centro, pero se nos va hacia la derecha, es porque está estresada. Le acaba de venir cierto estrés por lo que esté escuchando. Sin embargo, si se va hacia la izquierda, existe cierta timidez, sobre todo una timidez más vinculada al que no se quiere, que no quiere que se vean las emociones por las que está pasando en ese momento. Si nos vamos ya a la línea de atrás, cuando una persona está en la parte de atrás, su pecho está hacia atrás y hacia su derecha, es decir, nosotros cuando la visualizamos que está inclinada hacia la izquierda nuestra, su derecha, es estar en un momento de análisis, nos están analizando completamente lo que estemos hablando, lo cual no quiero decir ni que sea malo ni bueno, puede ser que nosotros estemos diciendo las características de nuestro producto y que esté en esa posición, pues no está mal, está en periodo de análisis de lo que está pasando. Sin embargo, las otras dos que existen en la parte trasera, que es la central trasera y la central hacia su izquierda, hacia la izquierda de mi cliente, las dos son de huida, son de no querer estar ahí. La primera, es decir, la que está en el centro, con el pecho hacia atrás, es un poco de esto no va conmigo, no me interesa, no va conmigo. Sin embargo, la que está hacia la izquierda trasera, recordamos que el pecho hacia atrás, y volcado hacia la izquierda de nuestro cliente, sí es una posición de huida, de necesidad de irse, de no querer estar aquí. Porque fijaros todo lo que nos puede dar la posición en la silla. Pero sobre todo cuando se produce, es lo que tenemos que ver. No que una persona esté en un momento en concreto así, sino cuando existe una acción-reacción. Cuando yo, por ejemplo, ofrezco un plazo de entrega y se mueve. Porque al haber un cambio de actitud mental, hay un cambio de actitud en la silla. Y yo sé lo que ha pensado
o por lo menos cómo está. Porque si se me va a la huida es porque no le ha gustado nada. Sin embargo, si se me va hacia adelante, sí le ha gustado más. ¿Cómo puedo valorar los micromovimientos de los ojos, las llamadas también sacadas? ¿Qué conclusión puedo sacar analizando dichas sacadas? Vale. En senología los llamamos cuadrantes oculares. Mira, estos cuadrantes oculares de alguna manera están, bueno, pues son muy parecidos a lo que habla la PNL, ¿no? La programación neurolingüística. A mí me gustan mucho los cuadrantes oculares porque nos dan una información de dónde busca la persona que tenemos delante, dónde busca a la hora de respondernos o dónde está buscando cuando nos está escuchando, dónde está poniendo su mente, su pensamiento, su búsqueda. Vamos a dividir los cuadrantes oculares en 4, es decir, arriba, abajo, izquierda y derecha. Cuando nosotros recibimos una pregunta y para nosotros tiene un componente emocional y además es algo que nos tenemos que ir a buscar al pasado, como pudiera ser, por ejemplo, ¿qué es lo que más te ha gustado de mi producto, ¿no? Que te lo compraste, lo cogiste hace 10 años, por ejemplo? Pues si es algo que realmente ha sido emocional para mí, me voy a ir hacia abajo, que es la parte más emocional de esas sacadas, como dices tú, de esos cuadrantes oculares, y hacia la izquierda porque es el pasado. Es decir, nosotros situamos, para hacernos una idea de la línea temporal, las personas que tengan una cultura semítica, escriben de derecha a izquierda, por lo tanto, de manera temporal, ellos ponen el pasado a la derecha y el futuro a la izquierda. El resto, que empezamos a escribir de izquierda a derecha, ponemos el pasado a la izquierda y el futuro a la derecha. Por lo tanto, todo lo que sea los cuadrantes oculares hacia la izquierda, nos vamos a poner siempre en el pasado. Y todo lo que sea los cuadrantes oculares a la derecha, nos vamos a poner en el futuro. Claro, sabiendo esto, teniendo en cuenta esto, todo lo que sea por la parte superior del cuadrante ocular va a ser cognitivo y todo lo que sea por la parte inferior va a ser emocional. Por lo tanto, el irte hacia un lado o hacia el otro nos va a dar también información. Pero ojo con esto. Hay diferentes personas, diferentes escuelas, que nos hablan de que una persona cuando mira hacia la derecha, a la hora de responder está mintiendo. Y eso es una pasada. Eso es una barbaridad poder decir eso. Vamos, es una barbaridad. Imaginémonos que nosotros tenemos un cliente, un potencial cliente muy, muy, muy importante, es decir, si esta persona se hace cliente nuestra, pues conseguimos objetivos anuales. ¿Piensa, Juan Antonio, que hay que medir las palabras? ¿Hay que saber lo que hay que decir en cada momento? Yo creo que sí. Por lo tanto, si yo tengo que pensar lo que tengo que decir y tengo que ver cómo va a quedar, siempre voy a hacer una mirada hacia la derecha y sobre todo en la manera cognitiva, porque voy a pensar lo que tengo que decir, me voy a ver cómo queda a ese cuadrante ocular superior derecho y una vez que veo cómo queda, lo digo. Y eso no es mentir. Pero sí es verdad que hay ciertas escuelas que se van un poco a la mentira. No sería mentir, pero sería no ser espontáneo. Que yo creo que eso en algún interrogatorio alguna vez me has contado que lo has detectado, ¿no? Sí, pero no las sacadas. Fíjate, donde se detecta muy bien es en los parpadeos. Los parpadeos es un mundo. Fíjate, si tú haces una pregunta a alguien y esa persona te responde sin parpadear, es porque el discurso está prendido. Creo que en un podcast hace poco hablaba de un anuncio del Cholo Simeone. Es brutal ese anuncio, yo recomiendo que lo veáis. Es un anuncio sobre Renfe y resulta que en todo el anuncio, creo que parpadea una vez. Te juro que estaba yo con mi mujer, con Curra, y viendo ese anuncio se lo dije, porque recordaba además una de las conversaciones que hemos tenido sobre este tema, que por cierto a Mario lo tienes a todo el mundo mirando, si pone me refiero al actor Fajardo, el cuello para un lado, para otro. El día que emitimos ese podcast, ¿no? Venía de un congreso en Zúrich, creo que era, y se estaba fijando en el parpadeo de la gente, sí, porque el tipo me lo estaba contando Juan Antonio, y no parpadeaba, me decía. Y de ese anuncio es que me acuerdo perfectamente, porque lo comenté y dice, este hombre no está mintiendo, pero lo está diciendo todo de memoria. Exactamente, claro. Porque no parpadeaba ni un minuto. Además, lo chulo de ese anuncio es que cuando llega un momento en ese anuncio en el que llega la madre de la niña con la que está hablando Cholo Simeone y empieza a hablar de una manera diferente y empieza a parpadear. Pues quien hizo el anuncio salió en una entrevista en televisión que dijo que ahí le dejaron improvisar. Claro, fíjate la diferencia. A la hora de que improvisa empieza a haber parpadeos, porque empieza a haber un rendimiento cognitivo. No es memoria pura y dura, sino que ya es más fluidez, más parpadeo. Bueno, los parpadeos, además, igual que los cuadrantes oculares, nos van a decir en qué momento estamos buscando dentro del plano más emocional de nuestros recuerdos,
Los parpadeos también nos van a decir cuando algo es emocional, cuando lo estoy escuchando, pero incluso cuando lo estoy diciendo. Los parpadeos emocionales son mucho más lentos, son más tranquilos que un parpadeo normal. El parpadeo emocional es también doble al parpadeo cognitivo. El parpadeo cognitivo es el parpadeo que estás haciendo tú ahora mismo, normal, el parpadeo que hacemos todos. El parpadeo doble, un cognitivo doble, pam, pam, 2 veces, es también un parpadeo emocional. Pero por una emoción un poco más, por decirlo de alguna manera, más nerviosa. Una sorpresa, por ejemplo. Algo que no te esperas, es algo emocional, pero es más nervioso. Sin embargo, cuando hablas del orgulloso que estás de tu hijo, tu parpadeo va a ser mucho más lento. Luego tú me vas a estar diciendo con tus parpadeos lo que para ti tiene un componente más emocional, lo cual nos puede servir mucho también para las ventas. Vamos, ya a estas alturas no quiero parecer frívolo, pero seguro que a algún oyente le interesaría saber si puede utilizar estas técnicas, estas ciencias también para jugar al póker. Claro que sí. Eso de la cara de póker, sinergológicamente, ¿qué querría decir? Claro, ojalá fuera tan fácil. Fíjate, de hecho, tenemos un sinergólogo que ha hecho una tesis, ha hecho una investigación de la sinergología aplicada al juego del póker. Pero hay un montón de inconvenientes. Por ejemplo, nosotros, para poder ver reacciones de una persona que está jugando al póker, es fundamental en este sentido saber cuál es su baseline. Es decir, si una persona se rasca la nariz de vez en cuando en una partida de póker, yo tengo que saber si normalmente esta persona se rasca la nariz o no se rasca la nariz, o cuándo se la rasca, en qué momento, es decir, saber ese baseline. También es verdad que hoy por hoy los profesionales del póker van con gafas, con gorro y con todo lo posible en el rostro para que no se les identifique absolutamente nada. Porque yo... Algún sinergólogo habrá, ¿no? Pues no extrañaría nada. Yo sí me he estado fijando, porque bueno, yo cuando veo la televisión, yo no veo televisión, yo veo gente a la que analizar. Claro, pues veo desde algunas veces de madrugada hay partidas de póker y es tremendamente difícil poder ver nada, porque ellos mismos provocan reacciones espontáneas a posta para equivocar. Claro. Y es muy difícil. Pero bueno. ¿A qué tipo de colectivos sueles dar clase habitualmente? Pues la verdad que un montón, y muy diferentes. Bueno, pues evidentemente desde Guardia Civil, Policía, Mossos de Escuadra, todo lo relacionado con la seguridad. Estamos también dando formaciones a personal sanitario de las emergencias, desde psicólogos de emergencias a médicos, DUE, los test, TEM, etcétera. Además que les está viniendo muy bien la formación porque les estamos enseñando muchísimas cosas, pero sobre todo el cómo detectar una agresión de una manera previa, es decir, prevenir que les puedan agredir, saber incluso antes que la otra persona que está en el camino de la agresión. Y eso creo que para mí es fundamental para la gente que está en emergencias. Pero agresión, el enfermo al médico, ¿no? En ese momento. O si ha sido víctima de una agresión, ¿no? Por ejemplo, la reciente violación que hemos visto en televisión, vamos, está todo ocupado por Cataluña y por la manada, ¿no? Es decir, realmente desde una perspectiva sinergológica sería interesante ese policía que empieza a hablar con ella para detectar si está diciendo la verdad o no. Fíjate, yo me iría más a qué pasa en ella cuando está hablando de la violación. Es decir, ¿qué sería congruente a la hora de esta chica? Pues sería congruente cuadrantes emocionales, microexpresiones de asco, microexpresiones de desprecio, de miedo. Sería súper congruente, sería muy congruente. Claro, lo que no sería congruente sería una microexpresión de alegría. No me va a decir que sea verdad o que sea mentira, pero desde luego una bandera roja yo le pondría. Recuerdo un vídeo que una vez nos pasaste, ¿no? Que era esa madre inglesa. Sí. Que se sonreía cuando hablaba de la muerte de su hija, ¿no? Sí, además que decía que es muy curioso porque... Pero ¿nos puedes contar un poco el caso? Porque recuerdo que era muy interesante. Sí, bueno, es una mujer que tenía 3 hijos, que, bueno, pues se separa del padre de los hijos, conoce a una tercera persona, y los niños de alguna manera estorbaban, ¿no? Entonces, ella intenta matarlos con una escopeta de caza, de hecho mata a la mayor, creo que el mediano, a lo mejor me equivoco por orden, pero el mediano queda tetrapléjico y el pequeño o la pequeña ilesa de los tiros. Entonces, en un programa de televisión donde le hacen una entrevista, es uno de los vídeos estrellas que tengo yo en las formaciones, porque es brutal. Claro, ella está diciendo cómo iba conduciendo en el coche con su hija ya abatida y cómo le salía borbotones de sangre por la boca.
Claro, ella lo decía sin ninguna sin ningún ítem de tristeza en absoluto, apenas tenía algún ítem de desprecio, y lo más alucinante es que cuando la entrevistadora crea un pequeño silencio, la reacción de la madre es sonreír. Claro, cualquiera que seamos padre y empatizamos un poquito con alguien que ha perdido a sus hijos de esa manera tan violenta, máxime, cuando estás reviviendo el que tu hija está muriéndose, saliendo sangre de borbotones, ostras, pues yo no sé, a mí no se me ocurre pensar en una sonrisa, ¿no? Entonces, claro, lo curioso es que una vez que vemos el vídeo y mis alumnos pues debatimos un poco de qué es lo que puede estar ocurriendo, pues claro, cuando les digo que es que la asesina es ella, pues ya se lo explica. Evidentemente fue ella la asesina, y la incongruencia que hablábamos antes de lo que es la verbalidad, de lo que debería de ocurrir y de lo que ocurre. Porque previamente ese vídeo pongo otro de una madre que habla al asesino de su hija, de una bebé, y habla con una rabia y una tristeza brutal. Pero es que se le oye y se le ve en el rostro, es congruente todo. En la madre asesina no, en absoluto. Incluso hay otra madre asesina, otra madre que mata a sus 2 hijos, que tiene una comparecencia en la calle con los medios de comunicación, que intenta poner cara de tristeza y lo único que le sale son sonrisas. Luego, por lo menos, la bandera roja... Qué fuerte, ¿no? Hay que ponerlo, sí, sí. Hemos podido ver recientemente en varios medios, ¿no?, en prensa, radio, televisión, tu colaboración con el presentador del concurso de pasapalabra, Cristian Gálvez, ¿no?, en la realización y edición de su libro sobre Leonardo da Vinci. ¿Cómo ha sido? Cuéntanos esta colaboración. ¿Cómo llegaste además a entrar en el proyecto de Cristian? Pues bueno, de una manera curiosa, un buen día resulta que Cristian necesitaba a alguien que entendiera un poquito que era una persona que entendiera de fisionomía. Uh-huh. Cuando a mí me lo plantean a través de una persona, un agente de UCO, el cual es llamado por el periodista Nacho Abad, es decir, Cristian Gálvez habla con Nacho Abad llama a una persona de UCO, y esta persona de UCO me lo dice a mí. Yo le digo que bueno, que yo no soy fisonomista, que la fisonomía es algo que también está un poco ya de años luz, pues porque te intentan dar a un solo ítem, darle un significado, y eso es una barbaridad, ¿no? Hay que hacer una suma y una resta de ítems siempre, ¿no? Una globalidad. Y que bueno, que yo no soy fisonomista, pero que sí soy morfopsicólogo, y bueno, que se le interesaba eso, pues genial. Y entonces, claro, dijo que sí, que le interesaba muchísimo, porque además le corría mucha prisa porque tenía que entregar ya, y bueno, le había salido a última hora y tal, y nada, me reuní con él, y bueno, me propuso, pues dijo, mira, te voy a dar una serie de rostros relacionados con Leonardo. La verdad que el tío fue me gustó mucho cómo lo hizo, porque no me dijo lo que buscaba, no me dijo qué es lo que estaba haciendo, simplemente me dijo, mira, quiero saber si hay compatibilidad entre unos rostros u otros, y ya te contaré. Cuando me des el informe, ya te contaré qué va esto. Entonces, bueno, pues hicimos la investigación, que fue muy ardua. Fue con otro agente de la UCO, con Diego de Alba, que es también técnico en morfopsicología. Y como tiempo apremiaba, pues la verdad que nos dieron bastante tarde las horas de la madrugada en bastantes días. Y nos dio un resultado muy chulo, que a mí, claro, yo al inicio decía, ojalá que salga todo bien, ¿no? Porque están dando cosas que jamás me hubiese planteado, ni había visto yo a las estatuas de Verrocchio, ni muchísimo menos de esa manera, nunca. Y bueno, cuando nos reunimos ya y le entregamos el informe, pues casi el hombre nos daba besos, porque iba todo muy de la mano de lo que él pensaba que consistía toda la investigación que él llevaba desde 2008. Es más, las conclusiones a las que nosotros llegamos a nivel de comportamiento de los rostros que se supone que son o no de Leonardo da Vinci, en el libro, si alguien lo tiene, él lo corrobora, lo que nosotros decimos, con aportaciones históricas de personas que conocían a da Vinci. Es decir, un ejemplo, si yo digo, bueno, pues tenía unos pómulos, esto es un ejemplo, pues tenía este rostro, tiene unos pómulos que son de una persona muy social y con un abanico muy grande en las relaciones sociales. Y él, en el libro, que me encanta, me pone, según fulanito de tal, en el 1501, dice que Leonardo en sus talleres admitía desde el hijo de un noble a un mendigo. Uh-huh. De alguna manera estaba corroborando esa actitud de sociabilidad que le estaba dando a nosotros. Y además, esos ítems morfopsicológicos que nosotros damos, sobre todo en morfología, nos lo ratifica un cirujano maxilofacial que fue declarado el mejor cirujano maxilofacial del mundo en el 2016,
que es Manel de Gerona, y claro, cuando los resultados que vemos de este pedazo de profesional, de este pedazo de científico, que son exactamente los mismos que los nuestros, pues fue alucinante, fue una experiencia muy bonita, muy bonita. Pues no tengo el libro, pero prometo comprarlo, porque parece muy, muy interesante, muy interesante. Imagínate que un empresario está interesado en que su departamento de ventas domine estas disciplinas, la sinergología, la morfopsicología. ¿Cuáles serían los pasos a seguir? ¿Por dónde podría empezar? ¿Cuánto tiempo necesitaría además para empezar a ver resultados? Y dinos, vamos, más o menos, ¿no?, el coste aproximado que puede tener un entrenamiento para un equipo de ventas en estas disciplinas. Bueno, decirte algo general es algo difícil, porque todo depende de los objetivos que se quieran alcanzar. Es decir, depende si lo que queremos es simplemente persuadir o depende mucho. Pero sí es verdad que lo primero que tenemos que hacer es conocer cómo funciona el cerebro. Antes de meternos en cualquier tipo de teoría, de ítems, etcétera, el conocer cómo funciona el cerebro, el conocer cómo se manifiesta en el cuerpo, cómo funcionamos todos de esa manera, y luego también es algo muy importante ir quitando estereotipos que tenemos todos en la cabeza de la comunicación no verbal que hacen mucho daño. Yo no sé si habrá gente que haya dejado de contratar a personas porque se hayan rascado la nariz cuando hablan o se hayan cruzado de brazos. Es un estereotipo clásico, ¿no? El que se rasca la nariz cuando habla está mintiendo, o el que el cruza de brazos es porque está cerrado, ¿no? Y eso es falso. No es tan sencillo, claro. Efectivamente. De hecho, hay fíjate, para un ejemplo muy, muy bonito. En la nariz hay 14 puntos de microrrascado diferentes. 14, solo en la nariz. Bueno, la mía creo que alguno más, ¿eh? Con ese tamaño, alguno más tiene que haber. 14. ¿Qué es lo que ocurre? Claro, muchos de ellos tienen que ver con la curiosidad, tienen que ver con la preocupación por el aspecto personal propio, con la preocupación del aspecto personal ajeno. O sea, no tiene nada que ver con la mentira. Sí es verdad que hay algún punto relacionado con la exageración o mentira, pero 1 o 2 de 14. Luego, el decir que el que se toca la nariz cuando hablas porque miente es una barbaridad. Es una barbaridad. Del mismo modo, hay cruces de brazos que no son de cierre, son de apertura. ¿Que los hay de cierre? Por supuesto. Pero también los hay de apertura, de reafirmación. Luego, decir categóricamente que una persona que se cruza de brazos está cerrada, pues es complicado. Entonces, esa es una de las fases también de quitar estereotipos y decir, bueno, vamos a someter, que es lo que hizo el creador de la sinergología, también someter a estudio pues bueno, lo que se conocía en comunicación no verbal, ¿no? Después de eso, pues es conocimiento de la teoría, el saber qué es cada ítem, de dónde viene, cómo se ha llegado a ser un ítem sinergológico, que es un proceso también complicado, y ponerlo en práctica. Y ponerlo en práctica en directo, con vídeos y de manera, digamos, propia. Es decir, cuando hay un micropicor en la nariz, pues verlo cómo se produce en uno mismo y ver qué ha ocurrido en ese momento y por qué se ha producido ese micropicor, ¿no? Es un autofeedback brutal. Pero, por ejemplo, una formación tipo para empezar y obtener algún resultado. Sí. ¿Cuánto tiempo recomendarías? Hombre, sé perfectamente que se diría simplemente un principio, ¿no? Pero que tenga un retorno, un ROI que realmente lo pueda percibir positivo el empresario. Es decir, ¿cuánto tiempo recomendarías para poder empezar a utilizar este tipo de herramientas? Bueno, algo muy básico, pues pueden ser 8 horas. Un curso de 8 horas ya puedes tener unos resultados importantes. Claro, todo dependiendo de los objetivos que quieras cumplir. Uh-huh. Pero en 8 horas se puede ya formar una persona para que vea cosas que para nosotros son muy básicas, pero para una persona que no tenga conocimiento de sinergología va a ser la bomba. Por ejemplo, para establecer una estrategia en un cierre, saber si tengo que cerrar o no cerrar en ese momento, si es el momento adecuado. O sea, un entrenamiento de 8 horas podría ser más que suficiente. Sí, date cuenta que, por ejemplo, simplemente con los ejes de la cabeza, el cómo una persona te está escuchando y te está mostrando más un lado de la cara que otro, ya te está diciendo si está más en consonancia contigo o más distante. Uh-huh. Incluso la inclinación de la cabeza, si es digamos, tiene la misma dirección que la tuya o diferente, ya te va a decir si puedes proceder a un cierre o no. Algo tan básico como eso. Pero claro, ya digo, en un cursillo de una jornadita de 8 horas, cosas básicas, pero que te pueden ayudar mucho, sí se pueden llevar, claro. Uh-huh. ¿Con qué novedades nos va a sorprender el Instituto Vermen en el año 2018? Buah, pues esperemos que con muchas. Desde luego con mucha ilusión estamos. La verdad estamos trabajando ahora un montón porque bueno, estamos intentando pues bueno, de alguna manera consolidar nuestra propuesta colaborativa ahora con
con la grafopsicología, que hemos visto que es una gran herramienta, y sobre todo con algo bastante nuevo. Grafopsicología. Grafopsicología, sí. Esto requiere una explicación, ¿eh? Sí, pues es muy parecido a la, muy parecido a la morfopsicología, ¿no? Porque simplemente es ver también las aptitudes de una persona a través de cómo escribe, de sus trazos. Yo he recibido formación en grafopsicología muy poquito a nivel de investigación, pero se puede llegar a detectar qué tipo de droga consume una persona. Es decir, el que consume cocaína tiene unos trazos de una manera diferente, el que consume hachís pero claro, a nivel de recursos humanos, a nivel de ventas, primero nos puede dar una visión de un potencial comercial nuestro brutal. O sea, podemos ver cuando un comercial es un buen comercial o le va a costar más simplemente con la manera que tenga de escribir, pero a nivel de recursos humanos, como es lo que estoy diciendo, y a otros muchos niveles. Pero claro, es que no se queda en esto. Es muy parecido a la morfopsicología, pues la zona, cómo es la zona más emocional de una persona, la zona más pragmática, la zona más intelectual. Es uno de los últimos descubrimientos que hemos hecho nosotros, que hemos vivido en carnes propias, porque insisto que yo soy muy pragmático y a mí, claro, ya a mí me han hecho escribir un par de folios y las cosas que me han dicho, pues para mí ha sido increíble. Durante este año vamos a hablar mucho del tema, creo. Sí, haremos. Y también hablaremos de algo que para mí me está volviendo loco porque me encanta y encima contamos con una persona que es un especialista tremendo y es con el neuroliderazgo empresarial. Y un montón de herramientas al respecto, ¿no? Para ser un buen neurolíder, como él dice. Y es un proyecto potente que estamos llevando, que lo estamos trabajando, que esperemos que salga a principios del 2018. Y bueno, no solamente es esto, ¿no? Estamos ultimando además una propuesta académica bastante importante para toda la comunidad hispanohablante, para llevar la sinergología y la morfopsicología, bueno, pues a un paso más elevado, si cabe, ¿no? Además, con el apoyo y el trampolín que nos va a brindar una universidad con un prestigio internacional, que de momento no quiero decir quién es, porque además yo para esto soy un poco... me entran los gafes, como digo yo. Pero es un proyecto muy chulo, muy importante y muy bonito. La verdad que estamos muy ilusionados con este tema, ¿no? Y bueno, además estamos intentando desarrollar también pues programas formativos online, que particularmente nos está llevando muchísimo esfuerzo, porque es verdad que ciertas disciplinas como las nuestras es fácil que pierdan calidad por ser online. Por lo tanto, nosotros trabajamos mucho en que no pierdan calidad. Y para conseguir que no pierdan calidad hay que hacerlo muy bien. Entonces preferimos tardar más y hacerlo bien a tener un producto temprano. Pincho, aquí hay dos preguntas de las que no se salva nadie. Y la primera es que si me cuelo en la pantalla de tu Mac, ¿qué extensiones de Chrome o programas puedo ver que utilizas habitualmente para apoyarte en tu vida profesional? Pues un montón de programas, imagínate. Pues desde Evernote hasta, bueno, Dropbox, por supuesto, porque sobre todo en estas cosas por seguridad y por compartir. Pero, por ejemplo, mira, te voy a decir uno que he descubierto hace no mucho, que además es material español y a mí me gusta mucho cómo funciona. Se llama Geniali. Geniali, no lo conozco. Geniali, o sea, Geniali, acabado en Y, y es una manera de hacer como pequeñas presentaciones interactivas. Se pueden hacer parecido a PDFs interactivos, en el cual tú puedes poner una fotografía, puedes poner lo que tú quieras y darle una acción. Es decir, cuando pinches la fotografía se va a desplegar el link o se va a abrir YouTube, se va a abrir no sé cuántos. Entonces, por ejemplo, para presentar un producto, yo lo utilizo bastante. Yo utilizo un currículum interactivo a través de Geniali, que es una aplicación gratuita, que también se puede tener de pago, pero con la gratuita va muy bien. Y es muy chula. Y es española. Es española. Sí, y pues mira, la verdad que parece interesante, ¿no? Para finalizar, recomiéndanos una buena práctica para empezar el día. ¿Y qué libro te ha gustado y recomendarías a un empresario para su crecimiento personal o profesional? Muy bien. Lo hemos hablado antes. Si uno quiere tener un día de líder, quiere tener un día de los de 10, tiene que tener una corporalidad de líder, una corporalidad 10. Si uno tiene 5 minutos y se puede poner en el espejo del cuarto de baño, en el espejo de la entrada, y decir, bueno, ¿cómo quiero ser hoy? ¿Cómo quiero estar hoy? ¿Quiero estar pletórico? ¿Quiero estar lleno de energía? ¿Cómo está una persona pletórica y llena de energía? No está arrugada en sí mismo, no está egocentrado, está expansivo. Lo que hay que hacer es respirar hondo, sacar pecho, la cabeza bien alta, ocupar espacio, y si nos podemos dar una vueltecita con grandes brazadas y con
y con grandes zancadas, nos va a ir muy bien, nos va a dar mucha energía. Incluso si necesitamos repetirlo en el baño del trabajo o de lo que sea, nos va a venir muy bien, de verdad. Yo es un consejo que doy. ¿Y libros? Hombre, yo siempre voy a recomendar el que a mí me despertó todo, que fue el libro de La comunicación no verbal de Flora Davis. Recomendadísimo. Y sobre todo, muy, 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 muy recomendable todo lo que sea de sinergología, de Philippe Toussaint. Creo que es... el padre, claro. Claro, es el padre de la sinergología y es muy bueno. Y además también, a nivel de lo que es morfopsicología, pues recomiendo libros, por ejemplo, de Julián Gabarre, que es el número 1 en España hoy por hoy. ¿Julián? Porque el de Turchet lo tengo, y me lo he leído. Pero de morfopsicología no, ¿Julián? Gabarre. O de Luis Corman. Luis Corman es el pionero de la morfopsicología. Spinetta también es un buen libro es un buen autor de morfopsicología. Uh-huh. Diferentes libros serios y buenos, porque hay muchos libros que no son tan serios ni son tan buenos. Uh-huh. Yo aconsejo que en el momento que se lea por ahí, que el que se toca la nariz es porque está mintiendo, malo, ¿no? Pues, Pincho, ¿qué puedo decir? Que no te digo que esta es tu casa porque ya lo es, ¿no? Lo único que esperamos que este año te prodigues un poquito más, ¿eh? Es decir, que nos ha costado mucho, tus colaboraciones son muy interesantes, la verdad son episodios muy descargados, o sea, hay un muy buen feedback con nuestra audiencia y esperamos que no solamente tengamos a Cristina aquí con nosotros, que estamos encantadísimos con ella, y a Pedro, sino que, hombre, nuestro querido Guardia Civil, nuestro querido Pincho, venga a visitarnos más a menudo. Pincho, un abrazo e insisto, ya sabes que esta es tu casa y hasta cuando quieras. Muchísimas gracias, Juan Antonio. Muchísimas gracias, la verdad.